para que se sepa la verdad. Gracias, ingeniero Garbaz. Gracias, doctora Cristina Camaño. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Primer tema, entonces, el arma hoy y los peritajes que se podrían realizar para desentrañar de una vez por todas el caso. Segundo tema con el que ya nos metemos, polémica por el tema de las paritarias. El informe. Las paritarias en este país existen porque está este gobierno. Si no tuviera este gobierno no tengo duda que no existirían más. Qué increíble, ¿no? Que los dirigentes gremiales, en vez de preguntarle a los trabajadores cuánto hay que pedir, le preguntan al gobierno. Qué vergonzoso, ¿no? Bueno, algunos son felpudos. Yo creo que no se puede hablar de atraso, primer punto, no hay atraso. No vamos a aceptar el atraso porque no hay, va a haber la recomposición que ha habido en cada tiempo y ha sido exactamente la que se ha manejado. Contrario a las paritarias, que es un derecho constitucional, dijo que no había atraso en los salarios. Si no hay atraso en los salarios, porque no hay inflación. Porque los convenios se renuevan hace un año, se renuevan cada año. ¿Hay inflación o no hay inflación? En primer lugar, autocontradicción de Méndez. Las paritarias, porque eso de sentar al empleador y al trabajador con el Ministerio de Trabajo de Empire para discutir si cómo es la forma de trabajo y cuánto se paga por esa fuerza de trabajo, solamente le interesa al Frente para la Victoria. Lo demás no lo veo ni con muchas ganas de querer participar de una convención colectiva de trabajo. Antes de sentarnos a cualquier mesa de negociación, nosotros tenemos que darle continuidad al plan de lucha que se inició por el impuesto al trabajo, y a partir de ahí, una vez que se tenga en claro cuál va a ser el porcentaje que nos van a robar nuevamente, ver qué es lo que pedimos. Las convenciones colectivas es un derecho constitucional, está establecido no solamente por el artículo 14 bis, sino también la vieja ley 14250. Uno tiene que basarse en la realidad, si no se equivoca. Si usted me dice que es 43%, le digo que es un disparate. Y si yo le dijera que es un 10%, usted me diría que yo también. Es otro disparate. Entonces yo creo que será un número hoy donde nosotros arrancaremos imaginando que será entre un 15 y 20% más. Una cosa es discutir desde el punto de vista de un empresario que está defendiendo los intereses de los industriales, las empresas industriales, y otra cosa es hacer afirmaciones que tienen más características de un político opositor. No tengo ninguna duda que no tiene ningún interés que existan paritarias, pero además no importa lo que crean sus mandantes, porque en la Argentina no existe la oposición termina siendo los medios los que les dan las órdenes a estos personajes que son fronting de algunos partidos políticos. Bueno, la polémica que estalló a raíz de las declaraciones del titular de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, que anoche la ratificaba aquí en el diálogo que mantenía con nosotros, ¿no? Berco. Así es, Gato. La verdad que Méndez quedó en el ojo de la tormenta. Dijo el fin de semana que le parecía que un 20% era un máximo para una paritaria, mientras los gremios están con aspiraciones que superan el 30%. El ministro de Trabajo, Carlos Tomás, les está diciendo a todos los sindicalistas de todos los colores, le está diciendo, para el gobierno el número empieza con 2. Ese es el mensaje que está transmitiendo. Los gremios, en la medida en la que tengan fuerza para superar ese dígito, el dígito del 20 y pico, lo harán y lo seguirán haciendo, como lo intenta hacer incluso, ahora vas a ver, el jefe de la CGT oficial, la UOM de Antonio Caló. Ese es el principal elemento de alarma que tiene hoy por hoy el gobierno. La UOM hoy volvió a reunirse con las cámaras empresariales, con ADIMRA, con la Cámara de Autopartistas, con todas las cámaras que componen esta paritaria, por supuesto muy masiva y muy compleja, porque hay muchos patrones para un solo gremio, en realidad es una federación como la UOM. Pero Caló no se baja del 32, hoy volvió a fracasar la reunión que tiene que renovar el convenio colectivo de trabajo. ¿Quién más? Los docentes universitarios están en pleno plan de lucha. Uno va a las facultades hoy y ve, en la UBA por lo menos, que hay clases públicas, algunas clases que no se hacen. Todo eso es porque los gremios de los docentes universitarios piden el 35%. Como ves, ninguno empieza con 2, como quiere el ministro de Trabajo. Los metrodelegados, gremio afín al kirchnerismo, sí lo hay. Néstor Segovia, se sabe, tiene afinidad con un grupo kirchnerista. Beto Pianelli, el otro referente de los metrodelegados, lo tiene con otros, y sin embargo su pedido ronda el 40% en base a una inflación que en la ciudad de Buenos Aires, donde tienen injerencia los metrodelegados, fue, según el gobierno de la ciudad,
38% en 2014. Claro, el gobierno se agarra de otra cosa para decir que quiere acuerdos más bajos, se agarra de que este año la inflación cayó respecto del año pasado. Y eso lo reconocen todos los sindicalistas. El problema es cuando uno va a sentarse en una mesa paritaria, no solamente quiere cubrirse de la inflación futura, sino también de la pasada, de la pérdida de poder adquisitivo que haya habido el año pasado. Seguimos repasando los números. Los docentes y los estatales, que han tenido en este año un arranque de clases algo más pacífico que el año pasado y que el año anterior, en algunas provincias obtuvieron hasta el 37% de recomposición salarial. Entonces, UPCN, que todavía no cerró y que está empezando a discutir, no se puede bajar mucho de eso. No puede ser otra vez el mojón de abajo que marque el piso y que desmoralice a trabajadores, que es cierto, son mucho más. Cuando uno analiza el empleo público ve que son mucho más empleados públicos, pero en poder adquisitivo todavía no han recuperado siquiera el nivel del muy alicaído 2001. Los estatales entonces son otra galaxia distinta. ¿Quién más está en el ojo de la tormenta? Acá lo tenés, los colectiveros. Los colectiveros que protagonizaron el paro del 31 de marzo, porque son los que hicieron que nadie se pudiera mover, que nadie pudiera llegar a sus trabajos, dijeron en boca de su referente Roberto Fernández que como mínimo quieren el 40%. Las incógnitas, ¿cuáles son? Estos tres, los que muchos televidentes seguramente se están preguntando. ¿Qué va a pasar con mi sueldo? Con comercio. Comercio es la paritaria más masiva de todas. Tiene más de 1 millón de trabajadores bajo este convenio. Todavía no se sabe cuánto va a pedir porque está esperando la señal de la UOM justamente para fijar sus aspiraciones. Encargados de edificio, también otra muy masiva que está esperando esa señal. Y la UOCRA, un gremio afín al oficialismo, pero que ha tenido sus señales de intentar desmarcarse en el último tiempo. Bien. Y finalmente, Héctor Méndez, ¿por qué se enoja y dice ese que 10% es incoherente, pero que también 43% es incoherente? Este es el número que enloqueció a la Unión Industrial Argentina. En la UIA dicen que el gremio de alimentación pidió este 43%, entre otras cosas porque le empiezan a cobrar el impuesto a las ganancias. Como los trabajadores quieren compensar, los gremios, los dirigentes quieren compensar la parte que se les va del aumento salarial, el impuesto a las ganancias, le piden números más altos a las empresas. La UIA dijo, esto es privatizar el impuesto a las ganancias, nosotros no lo vamos a aceptar. Y Méndez, cuando vio esta aspiración de Rodolfo Dara del 43%, dijo, esto es demasiado, y se tiró para el otro lado, generando la ira no solo del oficialismo, que veíamos en el informe, sino también de cualquier trabajador al cual le ofrecen el 10, 15 o 20% en este contexto. Bueno, no es una buena noticia ni una señal alentadora para un año electoral. Bueno, Berco, bárbaro, gracias. Eduardo Berrospe, ¿cómo tomaron las declaraciones de Héctor Méndez, que ya fijó un piso y un techo? Dijo, no más del 20%. Dice, los sindicalistas piden cualquier cosa, nosotros decimos no, 20%. Me hubiera gustado que estuviera el compañero Palazzo, que está en una reunión internacional en Uruguay, que ya ha dicho que a nosotros no nos van a correr con este planteo, y yo quiero entrar aquí a señalar que todos los trabajadores, el país, tienen que defender una institución que le debemos, lo decimos con claridad, a pesar de que nosotros no somos ni oficialistas ni opositores, que son las paritarias, que es un instrumento de la democracia esencial para resolver el conflicto salarial. El conflicto salarial que, como todos sabemos, no generamos los trabajadores, sino que está a la vista que ha habido conductas voraces por parte de los formadores de precios con graves consecuencias, como la situación que llevó a la devaluación del año pasado, que todavía nos pesa. Ahora no se protege la paritaria cuando no se garantiza que funcione con todos los instrumentos que tiene que funcionar una paritaria. Le hace el balance de las empresas, que no lo quieren poner arriba de la mesa, el sector financiero. Ustedes lo ven el balance. Ha ganado, sí, lo vemos, han ganado en general un poco más del 50%. ¿58%? Sí, yo le diría que algunas entidades más y otras entidades menos. La paritaria permite hacer una sintonía fina por actividad, pero no se la protege. Y ahí nosotros tenemos que señalar que así como reivindicamos la serie más larga de paritarias en la historia del país, que se lo debemos a los gobiernos de Néstor y Cristina, también tenemos que señalar que se preserva poco ese instrumento. Se lo preserva poco desde el sector empresario, con estas declaraciones y conductas fuera de lugar.
me solidarizo con los compañeros de la UON, y ellos hacen un planteo razonable de acuerdo a lo que nosotros, no digo que nosotros creemos que hay que pedir, pero es mucho menor que el 43% que usted señala, y le vienen con esta brutalidad que el 10% abajo. Entonces yo le señalo, por eso mismo la asociación bancaria tiene por práctica en todos estos años no poner los números exponerlos públicamente, sino que lo decimos en la mesa. ¿Se está preparando para lo que viene de la Argentina? ¿Usted cree que hay gobiernos, ustedes son muy críticos de acá, pero ustedes temen que un próximo gobierno empiece el ajuste sea nuevamente por los salarios? Mire, rectifico, nosotros somos críticos en algunos aspectos, en otros el gobierno tiene nuestro respaldo a esas políticas, y críticos sí por el tema de ganancias que está distorsionando la paritaria, pero lo de Méndez lo señaló bien Palazzo, nos preocupa y nosotros no queremos perder nada de lo que hemos ganado en estos años después de la pavorosa crisis del año 2001. Porque los candidatos presidenciales todo... Hay algunas excepciones, no quiero entrar a decir, pero hay excepciones. ¿Sí? ¿Quién, y hay candidatos que hablan de reforma tributaria. Mire, yo no estoy en función partidista, pero le puedo asegurar que los hay, de reforma tributaria, financiera, preservación de la paritaria. Están jugando. Pero nosotros ustedes juegan, ustedes ya están jugando para nosotros, nosotros estamos preanunciando con una trayectoria en el tema de reforma tributaria que lleva más de 4 años en acción el gremio para lograr esto, no solamente por el impuesto a las ganancias. Estamos previniendo a los futuros gobiernos, y nosotros decimos que todos los candidatos a presidente de la Nación, lo ha dicho Palazzo también en reiteradas oportunidades, debieran aclarar qué van a hacer con las paritarias, debieran aclarar qué van a hacer con el tema tributario, pero no con esas declaraciones fáciles de sacamos los impuestos y después dejamos el estado de financiero y no podemos cumplir con los jubilados. Bueno, a eso me refiero. Esta es nuestra posición oficial. Por eso, a eso me refiero. Hablan poco los candidatos presidenciales de lo que viene en materia del día a día, de salario, de paritarias. Silvestre, permítame, yo quiero recordar unas palabras de la Presidenta de la Nación cuando asumió en el año 2007. Acá es necesario un gran acuerdo. Nosotros no podemos estar cambiando de políticas cada 4 años. Nosotros tenemos que preservar las políticas que son correctas, como las paritarias, y afrontar los errores. Este es el debate que nos debemos los argentinos, y en ese contexto se tiene que discutir la cuestión de precios y salarios, con los grandes temas arriba de la mesa. Está bien. A ver, está Augusto Santucho. Ayer en el Mercado Central, jóvenes y empresarios, pequeños y medianos empresarios, se reunieron con el ministro Axel Kicillof. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos se reunieron? 450 personas. 450. Y justo en el medio de las declaraciones polémicas del presidente de la UIA, ¿comparten ustedes esas declaraciones como pequeños y medianos empresarios? No la compartimos porque nosotros tenemos una lógica, vivimos del mercado interno, necesitamos que nuestros trabajadores tengan capacidad de compra. Entonces necesitamos, digamos, que las paritarias que se están negociando ahora tengan cierta lógica en base, digamos, a los aumentos de costos reales de los trabajadores a la hora de ir al supermercado, a la hora de hacer de armar su canasta. Necesitamos, digamos, no solo que la mantengan, sino que la incrementen. Nosotros, toda nuestra producción, en su gran mayoría, está volcada al mercado interno. Y en este tema de las paritarias, ahora que ya se empieza, ¿cómo están viendo? Digo, se viene de 12 años de paritarias, ¿no? Libres, sí. 12 años. Lo que estamos viendo y lo que analizamos y nos deja tranquilo que en estos 12 años siempre se llegaron a acuerdos. Creo que también, digamos, por ahí por la poca experiencia que tenga, pero he participado del Consejo de Salario en 3 oportunidades. Veo que también hay una lógica de negociación donde los trabajadores por ahí van de lo que sería lógico para arriba y los trabajadores tironean para abajo como para llegar a un punto de entendimiento. Me parece que eso es un poco la mecánica de negociación, pero me parece que deberíamos discutir, digamos, de otra manera el tema de los aumentos de salario. Acá hay un problema importante, que son los formadores de precios, los sectores concentrados de la economía, que le generan un daño muy importante a los trabajadores a la hora de ir a las góndolas, pero a los empresarios que compramos materias primas para hacer nuestros productos. Ambos somos víctimas. ¿Kicillof les dijo algo sobre la inflación ayer? ¿Qué perspectiva tiene para el resto del año, por ejemplo? Sí, no me acuerdo exactamente la cifra, pero creo que era alrededor del 15% lo que el Ministerio de Economía estaba hablando. O sea que ese 15% que dice Méndez, o 20%, tampoco está tan lejos de lo que ustedes tienen en la cabeza. Sí, no estaría tan lejos, pero en la realidad creo que tenemos que hacer un esfuerzo los empresarios para que el trabajador tenga mayor capacidad de compra. De hecho, digamos, todos estos récords que se van dando en el consumo año tras año, nosotros nos fueron beneficiando. Todos los empresarios industriales
y te diría que comerciales también hemos crecido en estos años. No Entonces, está en mi esta ánimo, lógica me parece que no es conveniente para nosotros modificarla. no está en mi ánimo ponerme del lado patronal en la mesa, si ustedes me ven habitualmente saben que no es así, pero hay un montón de gente que por ahí te está mirando que tiene un comercio pequeño y que dice, este año no le puedo compensar la inflación porque las ventas del año pasado estuvieron estancadas, porque el poder adquisitivo del salario de mi empleado se planchó y yo no tengo espalda para darle un aumento de más de tanto. Sí, pero eso es lo que tenemos, digamos, que dar tenemos que superar los empresarios. Todos los años decimos lo mismo. ¿Cómo nos va a costar pagar los salarios este año? Digamos, siempre la discusión nuestra internamente es la misma. Y después siempre los podemos terminar pagando con dificultades. Pero nosotros lo que estamos haciendo en definitiva a la hora de pagar los salarios es darle la plata a los trabajadores por un rato y después nos vuelve. Obviamente eso hay que financiarlo y por ahí en muchos momentos se pide hacer los aumentos en cuotas, pero a nosotros nos conviene el aumento de salario, nos conviene la capacidad de compra. Si nosotros damos aumento de salario y después en la góndola nos suben los precios, digamos, por culpa de las cadenas, por culpa de las empresas, digamos, monopólicas que fabrican alimentos, que producen materias primas, si después la plata que nosotros damos en aumento de salario con muchísimo esfuerzo se va a 5 empresas del país, bueno, ahí perdimos. Perdimos los trabajadores y perdimos los empresarios nacionales. Pedro Guasiesco, ustedes son del sindicato de neumáticos que a la hora de negociar siempre son bastante duros, ¿no? En el tema de las paritarias, al menos tienen esa... Participación en las ganancias. Sí, con una empresa, con Bridgestone tenemos participación. ¿Tienen participación en las ganancias? En una de las empresas sí, es el único convenio colectivo en el país que tiene esa. ¿Cuánto hace que lo tienen? Y lo tenemos del 2002. Ah, y es una de las pocas que tiene en Argentina, ¿no? No, la única. La única. No hay que ellos lo aceptaron porque pensaron que en 2002 no iba a haber más ganancias. Sí, Mire, Berrospe, si ustedes tuvieran participación en las ganancias de los bancarios. Bueno, mire, yo no quiero polemizar. Hay en algunas instituciones sistemas de participación en las ganancias, no en todas. Les dan bonos a fin de año. Sí, hay bonos, están pactados según resultados. No según productividad, Yo estoy diciendo según ganancias. Tenemos ejemplos claros que debieran extenderse al gremio. El gremio gana lo suficiente para esto y aparte de señalar una cosa, verdaderamente resolvería en parte el problema generado por el impuesto, porque está claro que las ganancias de las empresas se calculan después de impuestos. ¿Cómo lo hacen ustedes, Guasiesco? Después de la ganancia neta libre de impuestos, o sea, una vez que la empresa pagó la ganancia, el impuesto que tiene que pagar, con la ganancia neta que queda, lo que supere el 6%, a partir de ahí, 1/3 va para los trabajadores. O sea, si por ejemplo la empresa ganó 9, hay 1% que se reparte entre los trabajadores, en forma igualitaria. ¿Anualmente? Anualmente, una vez por año. Ajá. ¿Qué piensa, independientemente de eso, que es un caso muy particular, de las discusiones que se están empezando a dar? ¿Ustedes van a ir con más del 30 o no? Sí, pues, hay una lógica que en primer lugar, en el 2014, las negociaciones colectivas terminaron todas con resultado que después, producto de la inflación, se han perdido entre 2 a 6%. Entonces ahí hay un debe, que es el primer año de toda esta gestión en la cual tenemos un saldo negativo. Por supuesto, en esta negociación eso hay que emparejarlo, porque el principal objetivo que tenemos es que el ingreso de los trabajadores se tiene que respetar, porque si queremos cumplir un poco con lo que planteaba acá Santucho, de alguna forma tenemos que mantener el nivel del poder adquisitivo, y eso de la única forma de lograrlo es que haya incrementos reales. Cuando hablamos de incrementos reales no estamos hablando del número del 40%, del 50% o del 30%, estamos hablando de que sobre la inflación haya incrementos reales del 1, del 2%, como es en los países más desarrollados. ¿Es excesivo el 43% que pidió Daer? No, no es excesivo, porque también hay otra discusión. Ahora, también ahí depende de cada gremio, ¿no? Hay que ver de dónde parte cada discusión de los gremios. No sé cuánto están ganando. El sector agrícola, digamos, ligado a la cuestión agrícola industrial. La Argentina es un país que tiene una alta productividad en el sector agrícola industrial. Tiene los mejores ingresos, tiene la mejor tecnología, o sea, está en el primer nivel del mundo en eso. Entonces, no es concebible que en ese espacio, en ese sector, se paguen los peores salarios. Un trabajador de un tambo en Nueva Zelanda gana $800 por semana. Entonces, de alguna manera, tiene que haber acá una discusión. Ya la discusión salarial, que tomamos a todo el mundo por igual y en las mismas condiciones, hay que empezar a cementarla por sectores. Hay sectores que pueden dar más y deben dar más, como es el sector que está ligado a la producción agrícola y que está ligado a la cuestión de los alimentos, donde la Argentina es un país con una alta productividad. Ahora, yo me imagino a alguien
no sé, después va a venir Carlos Heller y Guillermo Nielsen y se lo vamos a preguntar a ellos también. Pero yo me imagino, si con algunos proyectos que ha presentado Héctor Recalde lo han tildado, no sé, si se presenta, así que se quiere lo que ustedes hacen en el gremio de participación de ganancia, el comunismo, no sé, los empresarios los van a querer. Tendría que haber cogestión, participación en el directorio, o sea, democratizar el lugar de trabajo también es una herramienta para que avance la Adaro, ¿y democracia ustedes en nuestro país? son...? Nosotros somos el primer sector que ha tenido paritaria este año. Sí. En eso... Pero digo, la repartija son los que menos cosechan. Por supuesto, por supuesto. Ustedes sí que no tienen ganancia, participación en las ganancias. Exactamente. Nosotros no de tenemos, docentes no tenemos ese modelo, sobre todo en el sector obviamente estatal de los docentes, pero sí entendemos que el Estado tiene posibilidades de generar recursos, ¿sí?, para dar satisfacción a las necesidades de los trabajadores, no solamente de la educación, de la salud, etcétera, etcétera. Y en este punto hay una coincidencia entre el planteo de este señor de la Unión Industrial y el gobierno, que es, el número empieza con 2. Efectivamente, la paritaria nuestra estuvo en ese marco, nosotros desde la docencia lo rechazamos, ¿sí?, y entendemos que hay un proceso donde empieza a discutirse con el sector industrial, con el sector financiero, que verdaderamente tienen recursos como para elevar los salarios de los trabajadores, pero además en un escenario donde, y esto también hay que ponerlo en la mesa, el 50% de los trabajadores tiene un salario que no llega a 6.000 pesos, ¿sí? Esto también hay que tenerlo en cuenta con una canasta familiar que supera los 10.000. Ustedes, los dos tienen, usted Rospe y usted Adaro, tienen bastantes años de gremialismo, ¿no? Cada uno, digo, más de la convertibilidad, estaban ya cuando estaba la convertibilidad. Sí, yo represento un sindicato que tiene sector público y sector privado. Bien, les quiero preguntar a los dos, ¿cuánto es el básico de convenio hoy de cada uno de los gremios? ¿Y cuánto era el básico de convenio en el año 2000 o 2001, si lo recuerdan? Sí, yo no lo recuerdo porque no estaba en función de dirección de sindicato, estaba en el aula. ¿Pero se acuerda más o menos cuánto pero ahora es alrededor de 2.500 pesos el básico que tenemos en el sector docente, ¿sí? No, 2.500 2.500 de básico y tenemos un salario inicial... ¿El salario mínimo? Un salario inicial de 7.000 pesos. ¿Sí? ¿No se acuerda más o menos cuánto era en el 2000? La verdad que no. La verdad que no me acuerdo. Porque usted ve, Rospe, digo, me parece que ha cambiado también la relación entre los sueldos. Me parece que hoy un bancario gana mucho más que un docente en relación a lo que ganaban en comparación antes de la devaluación. A ver, yo creo que hay que hacer un análisis más profundo, faltan instrumentos, pero lo que quiero señalar, nosotros en el 2000, antes de la devaluación, ganamos entre 890 y 920 pesos de salario conformado inicial, porque el tema del básico está desvirtuado como está desvirtuado en docentes, y hoy ese conformado inicial al 31 de diciembre, en el acuerdo que venció el 31 de diciembre, es 11.547 pesos. El problema que tenemos hoy es que no sabemos qué vamos a cobrar en abril. Por ganancias. No solamente por ganancias, sino porque nosotros hemos sido prudentes, nosotros hemos firmado un acuerdo puente con un anticipo de una remuneración fija, promedio de 3.200 pesos por mes, y no sabemos lo que vamos a cobrar en abril. Ahora, tiempo nosotros tenemos, lo que no tenemos es la certeza de lo que va a plantear el sector privado y el sector público, que encabeza hoy las negociaciones, y eso del número 2 no nos gusta porque no corresponde, y están jugando con el instrumento de las paritarias, un logro que debemos a estos gobiernos y que el gobierno debería preservar, cambiando la escala de alícuotas de ganancia y el mínimo no imponible. Bueno, les agradezco a todos. Yo quisiera solamente nosotros desde los sectores combativos del sindicalismo lo que estamos pidiendo y apelando es, en este marco paritaria, la continuidad del plan de lucha, y llamamos a las direcciones sindicales a que finalmente convoquen a un paro de 36 horas
en el próximo tiempo. Hoy hubo un corte de Los vías, apuran los corren de izquierda, los corren por izquierda. ¿Quién nos corre por izquierda? Y ellos los corren por Mire, izquierda. año 2010 nosotros movilizamos al Congreso con una propuesta de reforma tributaria, no referida solamente a ganancias, sino al IVA que no deben pagar los sectores de menores recursos, con propuestas concretas de cómo se debía recaudar para que no se desfinancie el Estado, y el año pasado hemos protagonizado por este tema 6 paros. Acá, mire, nosotros respetamos las decisiones de todos los sindicatos hermanos, creemos que es el momento de la unidad sindical en serio para afrontar los problemas que se vienen sobre el país y para poner límite a lo que dice, a las pretensiones de los Méndez y de algún otro candidato que no quiero mencionar para no tomar partido. Bueno, gracias, gracias a todos, gracias por el debate como siempre, vamos a seguir, es uno de los temas más calientes en la agenda de este año que siempre está aquí en el debate en Minuto 1. Enseguidita, tras la pausa, se viene el debate por la elección